Si la pantalla lo toma ese hombre que está ahí, en la pantalla, que se llama José Manuel de la Sota, el hombre, ese hombre soy yo, está en dificultades, o va a estar en dificultades si la asociación civil que viene investigando Sergio Carreras empieza a dar su fruto. O empiezan a aparecer algunas cosas y algunos detalles que si vos ves quiénes están adentro, evidentemente algo va a explotar. Si vos lo tenés a Miró, lo tenés a Poplaski, tenés a la familia, y algo tiene que pasar. Bueno, vamos a ver. Sergio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Qué es la Asociación Civil de la Sota? La Asociación Civil de la Sota era un secreto que estaba bien guardado dentro del Poder Judicial, la Justicia Federal más específicamente de Córdoba. Es una asociación creada en el año 2009, que tuvo actividad en el año 2011, cuando fueron las elecciones a gobernador en Córdoba, para las cuales se presentó y ganó José Manuel de la Sota, y que conocimos su existencia por una denuncia que hicieron 3 legisladores cordobeses, Juan Pablo Quinteros, Liliana Montero y Aurelio García Elorrio, ante 2 organismos de Buenos Aires. Como estos 3 legisladores no habían tenido eco, ni en la Justicia Provincial de Córdoba, ni en organismos de control de Córdoba, viajaron a Buenos Aires e hicieron una denuncia doble ante la Unidad de Información Financiera y ante la Procelac. Estos organismos comenzaron a investigar la denuncia. ¿Qué decía esa denuncia? Que con motivo de la construcción de los gasoductos troncales de la provincia de Córdoba, licitados por primera vez en el año 2008, un grupo de empresas brasileñas, que ahora todos las conocemos, que integraban este club de la obra pública brasileña dirigido por Odebrecht, habrían pagado, porque es un listado de uno de los famosos doleiros brasileños donde figura esto, habrían pagado una coima de 36 millones de dólares, se supone que a funcionarios cordobeses, para que Córdoba le dé por ganada la obra a estas empresas brasileñas. Esa coima, de la que no hay pruebas, hay solamente denuncias hasta ahora, y que la única prueba son 4 menciones en la lista de Alberto Youssef. Pero sí ganaron las licitaciones. Ganaron la licitación, digamos, la primera licitación se cae, y cuando se vuelve, la primera licitación la gana Andrade Gutiérrez, junto con IEXA y Britos. Luego esa licitación se cae por falta de financiamiento, se la vuelve a hacer a la licitación en el 2015, y en el 2015 termina ganando Odebrecht, porque digamos el representante brasileño es Odebrecht, que termina ganando la realización de creo que 5 gasoductos aquí en la provincia de Córdoba, por un monto más o menos similar al que había ganado, en dólares digamos, al que había ganado antes Andrade Gutiérrez. Estos 3 legisladores dicen que esa coima, esa presunta coima, se efectivizó a través de la entrega de un complejo edilicio de lujo en Puerto Madero, en Buenos Aires, que se llama Armaría, a una empresa de nombre Gedisa, una empresa que está vinculada a personas muy cercanas a Horacio Miró, que todos sabemos aquí en Córdoba ha sido o es un colaborador muy cercano al exgobernador José Manuel de la Sota. Primer director del OCPIF. Claro. Exactamente. Primer director del OCPIF, que es el organismo que manejaba la guita que venía del exterior. Trabajó con todo el tema de financiamiento del exterior aquí. Decís vos que todos los conocemos, seguramente porque hablamos entre nosotros. Exactamente. Pero tal vez la gente... quizá entre los políticos y los periodistas de Córdoba es más conocido. Quizá la gente pero común no lo sabe. Pero el menor perfil. Tiene un perfil no bajo, sino bajísimo. Digamos, Horacio Miró es una persona que no le gusta aparecer en los medios, que no da entrevistas a los medios y que generalmente trata de mantenerse siempre en el segundo plano de todas estas operaciones. Pero para quienes están vinculados al peronismo, viene de la raíz ¿de quién? De Lorenzo Miguel. De Lorenzo Miguel, exactamente, de la UOM. Entonces, comenzó trabajando ahí y luego terminó trabajando con José Manuel de la Sota. Entonces, la denuncia esta de los legisladores dicen que esa presunta coima se habría pagado cediendo este complejo de lujo en Puerto Madero por solamente 11 millones de dólares a una empresa que se llama Gedisa, vinculada a gente cercana o que estuvo cercana a Horacio Miró. Esta empresa Gedisa termina, digamos, quedándose con una parte de otra empresa que pertenecía al grupo IEXA, vinculado antes, ya no, a la familia Macri, una empresa que se llama Madero Urbana. Madero Urbana le cede un 40% a la empresa Gedisa. Lo que dice la denuncia de los legisladores es que estos 11 millones de dólares que presuntamente se habían pagado por el 40% del complejo edilicio habría sido una enorme pérdida para Madero Urbana si la operación fuera real, porque ese 40% termina valiendo mucho más. Y ese mucho más es un monto similar a la presunta coima que se pagó desde Brasil en los años 2008-2009 para quedarse con los gasoductos de Córdoba. Entonces, digamos, este fue el primer capítulo. 3 legisladores cordobeses
que no encuentran eco en la justicia local y van a organismos de control en Buenos Aires a denunciar esto. Un puntito. ¿De Sí. dónde? Obviamente los legisladores lo han tenido. ¿De dónde sale la información? ¿Y de dónde recogen información para hacer esa denuncia? Ellos han tenido fuentes que no las han Pero, hecho públicas ¿locales? hasta ahora. No sabes. No las han hecho públicas hasta ahora. Yo tampoco las conozco, son Está bien. fuentes de los legisladores. Entonces, en ese primer capítulo que ellos van a Buenos Aires, presentan la denuncia, pasan unos meses y nos comenzamos a enterar que estos dos organismos, Procelac y UIF, han emitido informes a partir de la denuncia de los legisladores. Y nos enteramos que esos informes terminan llegando, sobre todo aquí, a la Justicia Federal de Córdoba. Y llegan al Juzgado Federal número 1, que está a cargo de Augusto Fierro. El famoso Juzgado Federal número 1. Es uno de los jueces federales más famosos, no solo de Córdoba, sino del país, Ricardo Augusto Fierro, todo el tiempo que ha estado y por todos los casos en que ha intervenido. Nos enteramos que llega ahí y la pregunta era, ¿por qué Procelac o la UIF terminan mandando esta denuncia acá a Córdoba? ¿Qué sentido tiene traerlo a la justicia federal? Y ahí es cuando, preguntando, averiguando, nos enteramos que lo que pasa es que se deriva la denuncia a la Justicia Federal de Córdoba porque hay un nombre repetido. Los investigadores en Buenos Aires ven que se repite un nombre en la denuncia de los legisladores de Córdoba y en investigaciones que, en una investigación que estaba guardada hace varios años en la Justicia Federal, que no se conocía, que era precisamente la investigación de la Asociación Civil Liderazgo y Conducción de la SOTA, Liderazgo y Conducción. Eso es algo que durante todos estos años que duró la investigación no se había hecho público y solamente lo conocía el fiscal y el juzgado que estaban llevando, digamos, que participaban en la investigación. El nombre que se repite es el de Ramiro Sosa Navarro, que es un actual directivo o tiene algún cargo intermedio en el Banco de la Provincia de Córdoba y es hijo del ministro Sosa, del ministro de Obras Públicas y Financiamiento del actual gobierno de la provincia de Córdoba que dirige Schiaretti. Ese es un nombre que ellos encuentran repetido, entonces le mandan la denuncia acá a Córdoba. Y así es como de a poquito nos comenzamos a enterar que existe una asociación civil de la SOTA, Liderazgo y Conducción, que en el año 2011 tuvo en depósitos 12 millones de pesos que traducidos en dólares al día de hoy serían un poco más de 3 millones de dólares. Esta asociación utilizó esa plata fundamentalmente para pagar publicidad de la campaña. Un 51% de los fondos fueron a la agencia de publicidad que hizo todo el trabajo y el otro 49% fue para pagar publicidad en diferentes medios de la provincia de Córdoba. La Asociación de la SOTA, Liderazgo y Conducción, estaba dirigida por quien era su secretaria privada y quien era la representante de Córdoba en la Casa de Córdoba en Buenos Aires, que era Elsa del Carmen Aramayo. Una señora que siempre ha tenido un perfil bajo, pero que en ese momento pasó a dirigir esta asociación civil y al día de hoy también es la presidenta de la Fundación Consensus, que es la fundación que está trabajando para que De la Sota pueda convertirse en candidato a presidente en las elecciones del año que viene, en el 2019. Aramayo preside esa asociación en el año 2011 y en ese listado hay 12 miembros fundadores de esta asociación civil. Y entre esos 12 listados, volvemos a lo que vos decías, Ricardo, vuelve a aparecer Horacio Miró, Roberto Walter Poplaski, Beatriz Alac y otra serie de nombres, 2 o 3 de ellos, vinculados también a empresas del propio grupo de Horacio Miró. ¿No está la hija también? La hija de José Manuel de la Sota integra lo que es hoy la Fundación Consensus. O sea, la hija Natalia, que es actual concejal de Córdoba, está en la Fundación Consensus. Puedo hacer referencia a la otra hija, que es Candelaria, porque justamente lo que llama la atención de la investigación del fiscal federal es que el fiscal federal, Enrique Senestrari, comienza una investigación de esta asociación civil por un pedido que le hace Procelac. En ese momento tenemos que recordar que De la Sota estaba en muy malas relaciones con los K. Estaba en muy malas relaciones con Cristina, hasta los años en que vivió Néstor. Entonces había una competencia política muy fuerte entre ambos. Entonces la investigación que se hace en Córdoba, en la Justicia Federal, comienza a apuntar sobre el círculo íntimo de la Sota y en ese apuntar al círculo íntimo aparece la investigación contra Candelaria de la Sota, que es la otra hija que es periodista, la hija de José Manuel de la Sota, y en la investigación le comienzan a intervenir los teléfonos, comienzan a ver qué auto tiene, comienzan a sacarle fotos de los autos, fotos de los departamentos y los domicilios donde habita. Se convierte en una gran investigación en la que participan 3 fuerzas de seguridad nacionales, entre ellos Gendarmería y Policía Federal, y un poco la crítica que le hacen al fiscal Senestrari es que los ha tratado de alguna manera casi como narcos, a todo por el tipo de investigación
que llevó a cabo. El fiscal Senestrari dice, bueno, es lo que yo tenía que hacer, era mi deber, y es la manera en que yo me protejo, es la manera en que yo investigo, sabiendo que trabajo en un medio hostil. Un medio hostil significa que, todos lo sabemos, hay muy mala vinculación entre el juzgado que dirige Busto Fierros y la fiscalía que lleva adelante Senestrari. Eso es lo que Senestrari pudo hacer. Y este tema lo terminamos de conocer porque la semana pasada Busto Fierros saca una resolución negándose a un pedido que hace Senestrari para que se levante el secreto bancario y que se pueda ver la información que esta asociación civil de la Sota, cuál era la plata que tuvo y que manejó en dos bancos argentinos, en el Banco Macro y en el Banco, me estoy olvidando de uno, Banco Macro Julio. y Julio, en el Banco Julio, que eran los dos bancos con los que él trabajaba. ¿Por qué? Ambos bancos emitieron ROS, reportes de operaciones sospechosas, cuando la presidenta de la asociación se llegó ante los cajeros del banco llevando efectivo, es decir, plata que no tenía trazabilidad. Eso levantó sospechas en el banco y terminaron emitiendo estos informes que fueron los que permitieron abrir la investigación judicial que está iniciada en el año 2014, pero de la cual los cordobeses nos enteramos recién ahora. Sergio, mira, Clarence dice concretamente que hay 4 empresas cordobesas que están en la lista de haber puesto plata en Buenos Aires. Hablo de Romero Camisa, de Puerto de Butiglengo, que se desapoderó de las acciones de Camino de la Sierra unos días antes que apareciera esta información en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Rollo? No, aparte de Rollo, está Electroingeniería y AFEMA. AFEMA, exactamente. Ahora, han puesto allá. El tema es, ¿hay una punta para saber concretamente si acá también? Porque han tenido toda la mayoría de las obras públicas más importantes son de ellos. Claro, una dificultad que queda evidenciada con esta información que nos llega de Buenos Aires, porque nos enteramos nosotros de qué hace Casanelo, de qué hace Bonadío. Está claro que durante todas estas últimas décadas la justicia de Córdoba no ha investigado nada de lo vinculado a corrupción aquí en la provincia. La justicia penal, las fiscalías penales, los juzgados penales de la provincia de Córdoba han sido una coraza perfecta para Unión por Córdoba, que ha sido el partido que ha estado en el poder durante estas últimas 2 décadas. Entonces, ese vacío, esa falta de trabajo, esa falta de voluntad investigativa que ha tenido la justicia de Córdoba sobre ese tema, es la que se está tratando de paliar, como hicieron estos legisladores que fueron a hacer presentaciones a Buenos Aires. Y hoy nos terminamos enterando desde Buenos Aires que hay 5 empresas de obras públicas cordobesas que estarían involucrados con el tema de las coimas. Lo concreto es sentido común. Si estas empresas han o habrían pagado semejantes coimas millonarias para obtener obras en Buenos Aires, como sabemos que en la misma Odebrecht ha pagado centenares de millones de dólares en diversos lugares del mundo para ganar la obra pública, ¿qué nos puede hacer pensar que aquí en Córdoba no lo hicieron? Claro. ¿Quién se anima a afirmar? Me gustaría que estuvieran sentados aquí en esta mesa algunos de los principales empresarios, algunas de las principales autoridades de las cámaras empresarias de Córdoba y que nos dijera a todos los cordobeses públicamente, aquí en Córdoba no funcionó un club de la obra pública. ¿Es así? ¿Tenemos elementos para pensar eso? ¿Vos sospechás que sí? Sí, hay elementos. Más de todo sospechás que sí. Más que nada viendo la lógica de que es muy difícil que empresas que se han caracterizado por pagar coimas por todas las obras que han ganado, ¿por qué no lo habrían hecho en Córdoba? Pero a ver, hay elementos. Cuando se presentaban las licitaciones y se presentaban 3 empresas, al poco tiempo, cuando se ganaba la primera, subcontrataba la segunda. Así es, y aparte tenemos algo muy... O sea, eso era totalmente claro. Salía en el boletín oficial, o sea que no lo metamos nosotros. Los que estamos trabajando en el periodismo en Córdoba, todos alguna vez hemos hablado con algún empresario de la construcción que nos dijo, me cobraron un retorno por esta obra, así es, o me quisieron cobrar un retorno por esta obra. Yo hablé con varios, yo hablé con 4 o 5 empresarios que me dijeron eso, supongo que ustedes en estos años también hablaron con alguno. Esas son evidencias, digamos, que si hubiéramos tenido una justicia que realmente investigara, podría haber avanzado con todos esos temas, porque todos esos temas nos han terminado haciendo a todos más pobres. Obviamente. Nos han hecho a la provincia más pobre. Hay un montón de pymes que han cerrado, que han tenido que despedir empleos. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas, con estos empresarios corruptos, hay que usar las palabras que se deben usar en este caso, estas grandes empresas con empresarios corruptos pagaron coimas millonarias para ganar de manera ilegal algunas de las principales obras públicas. Y si en su defensa dicen, no, lo que pasa es que a mí me pidieron no podía hacer la obra, hubieran tenido las agallas de ir a denunciarlo, no, tampoco estaríamos en la situación que estamos. Exactamente, porque cuando venían a ver a un periodista y le decían, me quisieron cobrar un 15% para construir esto, ¿usted lo va a decir? No. ¿Usted lo va a salir públicamente a decirlo? No.
Entonces así es muy difícil avanzar, con empresarios que tienen miedo, con una justicia que no investiga y con un poder que durante 20 años ha hecho todo lo posible para fortalecerse en ese puesto. Es muy difícil que un simple periodista o que un simple medio de prensa pueda hacerle frente a todo ese sistema para tratar de provocar algún cambio positivo. No es solamente eso, ya que estamos para agregarle o para sumarle digamos, a este episodio, que puede ser el punto de partida, digamos, para conocer concretamente lo que no se pudo, lo que la justicia no investigó la justicia. Yo he hablado con 3 clínicas en un determinado momento, cumplí una función pública, que me venían a denunciar que tenían que pagar 25% para ir a cobrar al APROS, en aquel momento de la denuncia contra el Exipam, que tenían que ir a poner 20% para poder cobrar. Y vos le decías exactamente lo mismo, pero ustedes... ¿Denúncienlo? No podemos. Bueno, las empresas constructoras tenían que vos pagar... hacías el pedido de informe, pero tampoco te lo contestaban. Bueno, y hubo un montón de empresas que pagaban para ganar la obra o para cobrar certificado de obra, que era el mecanismo que todos conocimos. Y hay otro dato que se agrega a lo que decía, a la obstaculización que pone el Juzgado Federal número 1, Córdoba Bursátil. Desaparecieron 1.100 millones de pesos. Sí. Y también vino desde Buenos Aires. El fiscal de la fuente es... No recuerdo. No recuerdo. Hay uno de los fiscales, no recuerdo bien cuál es el nombre, mandó la orden ratificando la decisión de la Cámara Federal y la terminó durmiendo el Juzgado Federal número 1. Bueno, juez que por cierto ha tenido sus sostenes. ¿Cuántas veces estuvieron a punto de decir un juicio político, no? Ese juicio político. Claro, lo que pasa, mira, en este momento, para poner un ejemplo, en este momento en la justicia federal hay entre 5 y 6 o 7 cargos vacantes. Hay 5 vacantes y puede haber algunos más. En este momento el Consejo de la Magistratura tiene que decidir qué 5 jueces le va a dar la Justicia Federal de Córdoba. Digamos, no es un proceso cristalino. No está el Tano Angelici detrás de eso operando. Sigue siendo una gran pelea política donde pesan los padrinazgos, como antes de que existiera el Consejo de la Magistratura. Claro, a ver, está Angelici, el presidente de Boca, operador de Macri en la justicia. Están todos los operadores locales. Aquí en Córdoba opera el radicalismo, opera el peronismo, opera la iglesia, operan grandes empresarios. ¿Sí? Es gente que opera, digamos, a favor de determinados candidatos para que sean nombrados en alguno de los principales cargos de la justicia federal. Entonces, si tenemos jueces o fiscales que ya asumen condicionados, ¿qué tipo de confianza podemos tener?